Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, doctora. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de parto prematuro.
Ya que está programado para el día de hoy, bueno, empezaremos diciendo de que yo creo que está la mayoría, ¿no? O sea, los asistentes. Y voy a dar inicio a la clase, ¿no? Bueno, el parto prematuro como tal, es una patología frecuente que va a complicar, pues, el embarazo, eh, conllevando a una alta tasa de morbimortalidad perinatal, ¿no? La cual, va a ser mayor mientras menor sea la edad gestacional. La definición que da la OMS es todo nacimiento que se produce antes de las 37 semanas, ¿no? O sea, va desde las 22 semanas hasta las 36.6 semanas, ¿no? Eso es 259 días, donde el peso del producto va a ser de 500 o más. 500 gramos, ¿no? Entonces, esa es la definición de parto prematuro. Otras definiciones, bueno, ya no todos los partos, no todas las amenazas de parto prematuro van a terminar en un parto prematuro, ¿no? Entonces, hay una definición de amenaza de parto prematuro que tiene que ver acá con la presencia de las contracciones uterinas, las cuales van a condicionar, o sea, a cambios cervicales, o sea, borramiento del cérvix en menos de la mitad de su tamaño, o sea, menos del 50%, y una dilatación menor de 2 centímetros. Y un trabajo de parto prematuro franco ya es donde hay dinámica uterina, ¿no? Que va a originar el borramiento del cérvix en más de la mitad de su tamaño, o sea, más del 50% y una dilatación mayor de 2 centímetros. Entonces, o sea, parto prematuro es en sí el nacimiento ya del producto, ¿no? Pero bueno, también hay estas definiciones de amenaza de parto prematuro y trabajo de parto prematuro, ¿no? Que son diferentes en sí a lo que es el parto prematuro. Dentro de la clasificación tenemos pues los prematuros extremos, donde está el grupo menor de 28 semanas. Estos son los que tienen mayor morbilidad y mortalidad, porque en estos casos la respuesta a la maduración con corticoides es menor, ¿no? Es que cuando un producto ya tiene más de 28 semanas. Entonces, incluso si hablamos con la definición, dice de 22 a 36, ¿no? Los productos que tienen 24 semanas menos, muchas veces hay que conversar con la familia el riesgo-beneficio, ¿no? Algunos van a pedir que sí se les haga la maduración pulmonar, pero sabemos que la respuesta es muy pobre, ¿no? O casi nula, en menores de 24 semanas. Entonces, los corticoides van a dar resultado, o sea, un mejor resultado cuando el feto tiene más de 28 semanas. Entonces, los prematuros extremos están en rango menor de 28 semanas, los muy prematuros están entre 28 y 31.6 semanas, y los prematuros moderados que van, ¿no?, en el rango de 32 a 33.6 semanas. Y los prematuros tardíos, que mejor pronóstico tienen en este grupo, son los que ya están en 34 y 36.6 semanas. Entonces, como ven, hay diferentes divisiones en cuanto a lo que son el grupo, ¿no?, referido a lo que es la edad gestacional, y de acuerdo a ello también el pronóstico, ¿no? Mientras más prematuros, el pronóstico es peor. A lo que se refiere a la epidemiología, vemos que los partos pretérmino pues siguen siendo los mayores contribuyentes de la morbimortalidad neonatal, y son responsables de un 75-80% de muertes perinatales y 50% de anormalidades neurológicas. Esto vemos con más frecuencia en los países de África, América del Norte, ¿no? Y donde menos se ve estos casos de parto prematuro son los países europeos. También se ha visto de que tiene mayor relación en cuanto a las personas de raza negra, ¿no?
hay un aproximado de un 30% de embarazos que pueden presentar amenaza de parto prematuro, pero no todos van a llegar a culminar el parto, ¿no? Hay un rango de un 5 a 10% que van a terminar en trabajo, en parto. Y lo que más conlleva pues a la muerte neonatal es el síndrome de distrés respiratorio, ¿no? En lo que es la etiología, bueno, tenemos diferentes eh, factores que van a condicionar el inicio del trabajo de parto, ¿no? Uno de ellos, en realidad, o sea, en la etiología, algunos mencionan lo que es o sea, consideran entre los partos prematuros en dos grupos, ¿no? O sea, los que son espontáneos y los que son parto pretérmino y iatrogénico, ¿no? O sea, los espontáneos que tendrían que ver con todo esto que estoy mencionando acá en la pantalla, y los iatrogénicos que tendrían una indicación médica para poder culminar la gestación debido a que hay un riesgo materno, fetal o de ambos, y eso pues está condicionado por patologías como la preeclampsia severa, ¿no? Síndrome de Gel, la restricción del crecimiento intraútero, o las colestasis intrahepáticas que no se pueden controlar, o las roturas prematuras de membrana, el DPP, ¿no? El desprendimiento prematuro de placenta, las placentas previas sangrantes, que serían de causa iatrogénica. En esos casos sí o sí tenemos que culminar el embarazo, dado que no tenemos otra opción, ¿no? Pero en lo que es el parto pretérmino espontáneo, pues acá hay unas, unas causas que podrían desencadenar este tipo de complicación, ¿no? En el embarazo. Y estas, bueno, se habla de la infección o inflamación intraamniótica, que tiene que ver con un porcentaje alto de partos pretérminos con membranas íntricas, ¿no? Que van a ocurrir en madres con infección intrauterina. Muchas de ellas son infecciones subclínicas, ¿no? Y las bacterias van a llegar hasta el útero a través, puede ser vía transplacentaria, ¿no? Por una infección sistémica de la madre, o por un flujo retrógrado, o sea, a través de las trompas uterinas, cuando hay una infección intraabdominal, o por una infección ascendente, ¿no? Con las bacterias que están a nivel de la vagina, el cuello. O sea, acá es importante que nosotros tengamos que en los controles prenatales, revisar a las pacientes. Algunas consideran los flujos como normales, ¿no? Ellas, cuando le dicen, ¿tiene flujo? Sí, el normal les va a decir, pero hay que preguntar, o sea, cómo es ese flujo, las características, si tiene color, olor, y ver si por ahí de pronto hay un condicionante para un parto prematuro, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que corregir. Igualmente, la sobredistensión uterina, ¿no? Que tiene que ver ya en este caso en los embarazos que cursan con gestación múltiple, polidramnios, ¿no? Bueno, estos van a condicionar un aumento de la contractibilidad miometrial, ¿no? Por el estiramiento del músculo liso, y eso condiciona la secreción de prostaglandinas, ¿no? Y van a aumentar pues los receptores de oxitocina en el miometrio, desencadenando lo que es las contracciones uterinas. Cuando hablamos de disfunción cervical, nos referimos a problemas que pueden estar, pueden ser congénitos, ¿no? Como los cuellos uterinos hipoplásicos, o porque hubo una displasia cervical y a la paciente se le realizó un cono, ¿no? Un cono frío, un cono líquido. El cono frío es el que da mayores complicaciones, ¿no? Porque el tejido que se extrae es mucho más grande que el cono líquido. Y también condicionado por cuando se realiza dilataciones cervicales a nivel cervical para hacer una histeroscopía, o cuando hay abortos retenidos, uno también lo que hace es
hacer dilatar el cuello, pero a veces no lo hacemos en forma adecuada y podemos producir una incompetencia cervical, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con esos procedimientos para no tener que alterar el futuro reproductivo de la madre, ¿no? Bueno, las malformaciones fetales por sí mismas, el cuerpo muchas veces ya rechaza ese producto que está malformado, ¿no? Entonces, se puede dar también el parto prematuro. Igualmente, cuando hay problemas como factores inmunológicos, que puede existir un rechazo inmunológico al feto por alguna anomalía en cuanto a la compatibilidad antigénica, ¿no? De feto materna, que va a condicionar que también se dé pues la producción de bueno, produciéndose las contracciones uterinas. Y otro condicionante que va a llevar a lo que es el parto prematuro también es el estrés materno, ¿no? El estrés materno, que puede ser estrés tanto físico como psicológico, ¿no? Va a de alguna manera activar prematuramente el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, y esto va a dar inicio al parto pretérmino, ¿no? ¿De qué manera? Porque puede aumentar los niveles séricos de estrógeno, los cuales van a estimular las contracciones uterinas, o van a disminuir los niveles de progesterona. Saben que la progesterona se va a encargar de mantener la aquiescencia del útero, ¿no? Entonces, eso podría condicionar de que se desencadene también el parto prematuro, ¿no? El estrés materno, y ahora últimamente está muy de moda este factor. Respecto a lo que es la patogenia, bueno, acá se habla pues de que si hay un proceso inflamatorio sistémico a nivel de la decidua coriamniótica, se van a incrementar los factores de necrosis tumoral, las interleuquinas, ¿no? Esto va a condicionar de que aumenten las prostaglandinas, ¿no? O sea, las uterotoninas, prostaglandinas, endotelinas, y produzcan las contracciones, ¿no? Y el incremento también de las prostaglandinas, como consecuencia, va a hacer que se incrementen la apoptosis celular, incremento las proteasas, ¿no? Y acá va a haber una remodelación, pues, del tejido cervical, produciendo los cambios cervicales, o también produciendo la ruptura de membranas, ¿no? Entonces, de esta forma, pues, se estaría dando lo que es el parto prematuro. Igualmente este cuadro es similar porque acá tiene que ver, bueno, la activación del eje hipotálamo, saben que tiene que ver con el estrés materno, la infección o la inflamación, ¿no? Que es ascendente o retrógrada o transplacentaria. Si hay una isquemia uteroplacentaria o una distensión uterina, igualmente, ¿no? Hay liberación de factor de necrosis tumoral, interleuquinas a nivel de la decidua coriamniótica, y va a producir las contracciones, o sea, y esas contracciones generan cambios cervicales, por tanto el parto prematuro, ¿no? Hay muchos factores de riesgo que están relacionados al parto prematuro. Entonces, se agrupan en diferentes, ¿no? O sea, tanto de origen materno, o sea, de origen fetal, ya sea por el líquido amniótico o por problemas placentarios, ¿no? Y acá vemos que dentro de lo que es los factores maternos está bueno, el nivel socioeconómico bajo, ¿no? Por las condiciones también que viven los pacientes, el peso, que sea un peso o menor a 40 kilos, también puede condicionar un parto pretérmino. Si la paciente tuvo antecedente de aborto o parto prematuro, igualmente, ¿no? En el aborto, a veces por el tema de que también puede condicionar, si ha habido manipulación, podría condicionar incompetencia cervical, o si hay antecedentes de parto prematuro, esta paciente podría también el siguiente parto ser un parto prematuro, ¿no? Las pacientes que no se controlan, los extremos de las vidas, ¿no? Menores de 15, mayores de 40, también están más expuestas a parto prematuro.
si hay baja ganancia de peso, tiene antecedentes de displasias cervicales y le ha realizado cono, ¿no? Si hay ruptura de membranas o corionitis, infecciones, o algún tipo de anomalía en el útero, ¿no? O sea, un útero displásico, un útero que discorne, o un útero tabicado, también el espacio está reducido y eso va a conllevar a que haya un parto antes de tiempo. O patologías que producen icopsia, como las patologías neumológicas, cardiológicas, ¿no? Las pacientes fumadoras, estas pacientes también están expuestas a que puedan tener un parto prematuro, dado que hay evidencia, ¿no?, de la asociación del tabaquismo con el parto pretérmino, con productos de bajo peso al nacer, con el desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Entonces, a estos pacientes hay que, en la prevención primaria, hay que indicarles que tienen que cambiar el estilo de vida, ¿no? Abandonar lo que es el tabaco, el alcohol, las drogas, ¿no? Para poder tener una gestación más favorable, ¿no? O sea, que haya problema de prematuridad. Si una paciente tuvo cirugía abdominal previa durante el embarazo, por alguna peritonitis, también está expuesta a que tenga un parto prematuro, ¿no? Bueno, ya hemos mencionado narcodicción, los traumatismos, el esfuerzo físico, que tiene que ver mucho también con este. Después tenemos pues los factores fetales, que ahí tiene que ver el embarazo múltiple, ya saben, la sobredistensión, las malformaciones congénitas y el RCI. Y el líquido amniótico, si está incrementado o disminuido, que si hay un anhidramios, también ese feto no puede desarrollarse, ¿no? Cuando hay oligoamnios. O las infecciones intercurrentes, ¿no? Y estos factores que son la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta, la inserción, ¿no?, marginal del cordón umbilical. En los niveles de prevención, es donde tenemos que actuar para poder disminuir los niveles de parto prematuro, ¿no? Y es importante ahí ver en tema de la prevención primaria, qué debemos hacer, ¿no?, para poder disminuir los riesgos en la población, ¿no?, de que tengan un parto prematuro. Y esto pues lo vamos a hacer en la etapa preconcepcional, en donde vamos a orientar a las pacientes sobre el suplemento nutricional, ya sé, donde debe pues incluirse la alimentación completa, balanceada, en proteínas, vitaminas, minerales, ¿no? A partir de las 20 semanas pues también le damos los ácidos grasos con omega 3, ¿no? Y estos también de alguna manera reducen las concentraciones de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Los estilos de vida que tiene que ver pues con el abandono de las adicciones, ¿no?, como el tabaco, alcohol, drogas, y hacer pesquisa de infecciones, porque también vemos que esto tiene mucha relación con el parto prematuro. En lo que es la prevención secundaria, bueno, ahí ya tenemos que hacer el diagnóstico de las enfermedades recurrentes en los pacientes en trabajo de parto, en estados iniciales, y la idea acá es detener o revertir esa amenaza, ¿no?, y así evitar las secuelas. Entonces, en pacientes que han tenido antecedentes de parto prematuro, hacemos pues la cervicometría, ¿no? Si vemos que tienen un cervix corto, podríamos iniciar con la progesterona como preventivo, que se inicia desde las 20 semanas hasta las 36 semanas, ¿no? O sea, se le da la progesterona con la finalidad de disminuir los riesgos de parto prematuro. Entonces, también en este caso, si vemos ya que se está dando el parto, tendríamos que intervenir con lo que es la tocólisis, ¿no? Si la paciente empieza con las contracciones, deberíamos dar un tocolítico, proceder con la maduración pulmonar, ¿no? Y la neuroprotección en productos menores de 32 semanas. Y bueno, en la prevención terciaria ya son todas las intervenciones que van a minimizar la morbilidad y mortalidad, reduciendo, ¿no?, los efectos de las secuelas, si se dio ya el parto prematuro, ¿no?, para mejorar la calidad y la esperanza de vida del neonato. Entonces, los niveles de prevención
O sea, ¿dónde debemos actuar? Incidir en la prevención sería en la primaria, ¿no? Para poder evitar que que se produzca esa situación de amenaza. Bueno, si no podemos intervenir en la prevención primaria, por lo menos en la secundaria, ¿no? Para minimizar así que se produzca el parto. Y acá, bueno, estos son toda una lista, o sea, el cerclaje cervical, si hay una paciente que ya tiene un diagnóstico de incompetencia cervical, se le debe hacer el cerclaje de las 12 semanas de embarazo, ¿no? Entonces, esos pacientes se deben de identificar en el control prenatal, por eso uno hace la historia clínica, ahí va a indagar, ver si tiene antecedentes, han tenido pérdidas, de pronto que con el tiempo las pérdidas cada vez han sido más tempranas, de pronto empezó con pérdidas a las 28 semanas, ¿no? Después a las 24, a las 20 semanas, una paciente que tiene sospecha alta de que haya una incompetencia cervical, ¿no? Entonces a ellas tendríamos que diagnosticarlas y a tiempo para poder hacer un cerclaje que se puede realizar a partir de las 12 semanas, ¿no? Modificar los estilos de vida, ya hemos hablado de eso, o sea, respecto también a los que son horas, jornadas laborales largas, disminuir el trabajo intenso en las gestantes, ¿no? Para que tengan también un poco, o sea, más horas de reposo, ¿no? Y igualmente el abandono de las adicciones, ¿no? También educarlas en cuanto a lo que son los signos de parto preterno, ¿no? O sea, bueno, qué es lo que la paciente va a sentir. En este caso, pues, las contracciones, ¿no? Básicamente, que se siente que se endurece la parte del vientre, el abdomen, ¿no? Dependiendo de la edad gestacional, si es temprano o más tardío, ¿no? O sea, entonces vamos a ver un endurecimiento que son las contracciones uterinas. Tratar las infecciones, ¿no? Los cuidados odontológicos. Es importante porque también la enfermedad esta periodontal va a aumentar, ¿no? O sea, y va de alguna manera hacer que haya una transmisión hematógena de esos patógenos que están ahí a nivel oral hacia ese tracto, hacia el útero, ¿no? Se ve hematógeno. Entonces, por eso los pacientes, cuando nosotros entrevistamos a los pacientes por primera vez, le hacemos interconsultas tanto al odontólogo para que vea si hay algún proceso ahí que hay que tratar, las mandamos al nutricionista, ¿no? Para que también estén, cuanto a la alimentación, pues orientadas, ¿no? Y bueno, son cuestiones que tenemos que cuidar y además ver también si hay tamizaje de vaginosis bacteriana, porque es una bacteria que va a condicionar también la ruptura de membranas, por tanto el parto prematuro, ¿no? Y bueno, este es un marcador que es la fibronequina que le vamos a hablar, ¿no? Se debe usar antibióticos si hay bacteriuria positiva, asintomática, o el cultivo de secreción vaginal positivo, hay que dar tratamiento antibiótico, ¿no? Y bueno, esta de la progesterona que les mencioné antes es para la quiescencia uterina, cuando hay cervix corto, uno les va a indicar la progesterona vía vaginal, pueden ser 100 miligramos o 200, desde la semana 16, ¿no? Y bueno, los suplementos nutricionales son importantes. Dar el aporte necesario de vitaminas, dar el sulfato ferroso, ¿no? Que después en el segundo trimestre empezamos ya con eso para que la hemoglobina también no esté venida menos. Lo que es el cuadro clínico, si una paciente está con amenaza de parto prematuro, lo que va a presentar pues es el dolor en hipogastrio que se va a irradiar a la región lumbosacra, ¿no? Entonces va a venir con esas molestias. Nosotros al examen clínico vamos a percibir las contracciones uterinas. Uno pone la mano sobre el abdomen y va a sentir que se pone duro, ¿no? O sea, no depresible la zona abdominal. Entonces, si hay contracciones uterinas, va a haber modificaciones del cuello. Siempre va a desencadenar como consecuencia el acortamiento o borramiento del cuello y la dilatación. La paciente también va a sentir una sensación de presión en la pelvis, ¿no? Porque con las contracciones va a ir
produciendo esa presión a nivel del hipogastrio, ¿no? Y puede que si ya hay cambios cervicales, va a presentar un flujo sanguinolento por la vagina, mucosanguinolento puede ser por la vagina porque el cuello se está aperturando, ¿no? Entonces, estos son los hallazgos que vamos a encontrar en una paciente que va a presentar un parto pretérmino o una amenaza de parto pretérmino. La clínica, el diagnóstico va a ser pues, orientado con la historia clínica, donde nosotros vamos a indagar sobre los factores de riesgo, ¿no? Lo antes mencionado, la paciente tiene algo de eso, tendríamos que también en la historia clínica detallarlo, ¿no? Vamos a hacer la evaluación de la dinámica uterina, la cual la vamos a corroborar, ¿no? Con la cardiotocografía, porque nosotros podemos percibir, pero sin embargo, si la mandamos ya al monitoreo fetal, vamos a ver ahí si las contracciones uterinas están presentes, ¿no? Y bueno, si hay dinámica uterina, luego de eso vamos a evaluar también a nivel cervical a través del tacto los cambios cervicales, si hay o no cambios cervicales, ¿no? Porque a veces puede haber una irritabilidad uterina, pero sin que sean unas verdaderas contracciones uterinas, ¿no? Entonces tenemos que ver si solamente de pronto la paciente ha hecho demasiada actividad física y se ha vuelto un útero irritable, o ya en sí son contracciones, ¿no? Por eso luego lo confirmamos con el cardiotocografía. ¿Cuándo consideramos de alto riesgo, ¿no? Una paciente? O sea que va a ser cuando vamos a encontrar dinámica uterina y además puede ser cérvico corto, ¿no? O parto pretérmino anterior espontáneo entre las 34 semanas, si ha tenido pérdida gestacional o es una gestante con embarazo múltiple o lleva un cerclaje cervical, ¿no? En esta gestación. Entonces, si hay dinámica uterina y todas estas condiciones, sería una paciente con alto riesgo de parto prematuro, ¿no? Y los criterios clínicos, bueno, acá donde ya hay cambios cervicales, lo que es el reblandecimiento del cuello, el cambio de la posición, la altura de presentación, y en sí la dilatación, ¿no? Para que dé un bicho igual o mayor o igual a 5. Y que la longitud del cuello también sea corta, ¿no? En los exámenes auxiliares vamos a pedir una ecografía obstétrica para determinar la edad gestacional de la paciente. Acá es importante también si tuviera la ecografía del primer trimestre para poder, si en caso no recordara bien la fecha de última regla, sacar la edad gestacional, ¿no? Pero la ecografía obstétrica se envía con el fin se le realiza para determinar la edad gestacional. En el laboratorio se va a pedir lo de rutina, hemograma, hemoglobina, hematogrito, el PCR, ¿no? Para ver si hay una infección activa, factor y grupo, examen de orina, porque acá también hay mucha asociación en lo que es patología urinaria y parto prematuro, ¿no? Además, el urocultivo, ¿no? Y también es importante hacer un examen directo de la secreción vaginal y endocervical. La cardiotocografía nos va a servir para el registro tanto de la actividad fetal, o sea, lo que es la actividad cardíaca, como la dinámica uterina. Y la ecografía transvaginal nos va a servir para la medición del cuello uterino, ¿no? La cervicometría. Estas pacientes tenemos que hacerles cervicometría. Otras pruebas que se realizan para el diagnóstico es el dosaje de la pirovenectina y también de la alfa-microglobulina, ¿no? Para el diagnóstico. Cuando se habla de cervicorto, si la paciente antes de las 24 semanas se ovula con, ¿no? Dice antes de las 24 semanas tiene una longitud cervical por ultrasonido menor o igual a 2.5 centímetros o 25 milímetros, ¿no? Entonces, en estos casos vamos a hablar de un cervicorto. Si encontramos en una gestante, en esta edad gestacional o antes, un cuello bastante
de 25 milímetros, ¿no? Es bastante reducido en cuanto a su tamaño. Entonces, para hacer la cervicometría, tendríamos que ubicar, ¿no? O sea, hacer en un plano sagital la línea media que va desde el orificio cervical externo al orificio cervical interno. Y ahí se hace un ajuste del traductor endocavitario para encontrar el eje largo del canal. La idea es acá medir el tamaño pues, del cervix. Este es un cervix normal, ¿no? Es un cervix largo. Ya cuando hay cambios, lo que es al tamaño del cuello, primero, bueno, lo normal que debemos encontrar es estas expresiones en T, donde no hay cambios cervicales, ¿no? Cuando ya empiezan a haber cambios cervicales, vamos a ver graficados en lo que es Y, V o U, porque ya se está finalizando el cervix, ¿no? Como ven allí, entonces hay modificaciones cervicales, ¿no? Y esto va a evolucionar de forma cráneo-caudal, o sea, de la parte proximal a la distal, ¿no? Hacia los orificios, de los orificios cervicales internos hacia el orificio cervical externo. Es el acortamiento y se va tunelizando hasta ser casi nulo, ¿no? En este último cuadro donde está la letra U, ahí prácticamente el cuello está totalmente borrado, ¿no? Pero algunos casos incluso de pacientes que ya presentan dilatación, se puede revertir el cuadro con los tocolíticos. Entonces, tendríamos acá de pronto todavía esperanza de poder actuar, ¿no? Para poder detener un poco el trabajo de parto y poder dar el tratamiento para mejorar el pronóstico fetal. Lo que es la fibronectina fetal, bueno, para hablar de fibronectina fetal positiva, debe estar sobre los 50 nanogramos por mililitro, ¿no? ¿Y qué cosa es la fibronectina? Es una glicoproteína que se encuentra entre la matriz extracelular y el corium, ¿no? Entre el corium y decido, ¿no? Y esto va a permanecer elevado en las primeras semanas de embarazo hasta las 22 semanas de gestación. Ya después de ella va a disminuir hasta las 34 semanas. Entonces podemos hacer el dosaje de fibronectina en ese rango de edad, ¿no? O sea, gestacional, entre las 22 y 34 semanas. Y si encontramos valores mayores de 50 nanogramos, diríamos que es un resultado positivo, ¿no? Como un predictor de parto prematuro. Y bueno, esto del alfa microglobulina, en realidad, para parto prematuro todavía no está validado, pero sí lo mencionan porque, bueno, todavía está en estudio, pero más está para el diagnóstico de RPM, ¿no? Sino que, bueno, lo puse acá porque todavía eso está en estudio. ¿Cómo hacemos el manejo de los pacientes con trabajo de parto prematuro, ¿no? Hay medidas generales y medidas específicas, ¿no? De lo que es el manejo de trabajo de parto prematuro. Si ya uno hace el diagnóstico y normalmente los pacientes no se hospitalizan inmediatamente, las tenemos en emergencia para ver cómo va la evolución, ¿no? Si vemos que la dinámica cesa con la hidratación, el reposo, incluso se puede dar también una dosis tocolítica y en la emergencia, ¿no? Si se resuelve todo, podemos mandarla a su casa. Pero si el caso no es así, amerita una hospitalización, ¿no? Donde la paciente va a estar en el cúbito lateral izquierdo, se le debe hidratar, ¿no? Con cristaloides, realizar la historia clínica enfocándose en los factores de riesgo, hacer el examen buscando el factor que condiciona el parto prematuro, el control de los signos vitales, el control de la vitalidad mental. Hay que confirmar la edad gestacional siempre, ¿no? Porque también hay productos pequeños para la edad gestacional. Hacer el registro, ¿no? Con el monitor de la dinámica uterina, evaluar vagina, periné para ver si hay sangrado,
salida de líquido o algún tipo de flujo, ¿no? Vaginal. El tacto es importante para evaluar la dilatación y borramiento cervical. Y, bueno, la estimación del peso fetal con la ecografía, ¿no? O con la altura uterina. Y, bueno, hay casos en que hay que ver, evaluar la madurez fetal y se considera la posibilidad de la amniocentesis y el control cardiológico, ¿no? De la paciente. En las medidas específicas, identificarlo y corregir los factores de riesgo, ¿no? Si hay un problema de disfunción cervical, hay un problema, estrés materno-fetal, o hay un proceso infeccioso, o una sobredistensión del útero, ¿no? Y lo que es el tratamiento en sí farmacológico ya tiene que ver con los uteroinhibidores, o sea, los tocolíticos y los inductores de la madurez pulmonar. Entonces, en emergencia, si tenemos una paciente, lo que vamos a hacer es reposo, observación 2 o 3 horas, evaluar los cambios cervicales. Se puede considerar el uso de tocolítico bioral. Si ceden las contracciones, los pacientes pueden ir a su casa, ¿no? Si no ceden, debemos valorar su hospitalización. Dentro de los fármacos que usamos, bueno, los uteroinhibidores, tenemos pues los bloqueadores de los canales de calcio, ¿no? Que es el nifedipino, y es lo que más usamos, porque si bien es cierto acá entre los antagonistas receptores de oxitocina, que es el atosiban, es un producto que se elaboró justamente como un tocolítico, ¿no? Pero que, bueno, acá en el mercado no hay, nosotros usamos más nifedipino, ¿no? Sin embargo, este producto, bueno, para la tocolitis. Y los betamiméticos que dejamos de usar por las complicaciones que da, ¿no? Tanto la ritrodina como el osuprine, salbutamol, o sea, en cuanto a la taquicardia materna, tanto fetal también. El sulfato de magnesio se usa tanto como tocolítico como en neuroprotección, ¿no? Neuroprotección hasta las 32 semanas. Y los inhibidores de las síntesis prostaglandinas, bueno, acá tampoco usamos mucho, ¿no? Creo que muchos lo usan por la americana. Y bueno, este es un cuadrito donde está, digamos, resumido tanto la acción tocolítica, la dosis, los efectos maternos, los efectos fetales, ¿no? De cada producto, ¿no? En cuanto a lo que son los bloqueadores de canales de calcio, la dosis de inicio pues va de 20 miligramos, ¿no? Por 3 dosis, o sea, hasta 1 hora, ¿no? O sea, en 1 hora, 20, 20, 20, ¿no? Y luego, luego ya se puede dejar 10 miligramos cada 8 horas durante 2 días, ¿no? Lo que va a producir en la madre vasodilatación, hiperemia, puede producir cefalea, náuseas, hipertensión. Y en el feto no hay efectos descritos, ¿no? Los antagonistas de la oxitocina, ¿no? Que es el atosiban, que se usa en bolo, ¿no? 6.75, y de mantenimiento 100 microgramos por minuto. Este es un buen tocolítico, tiene mínimo transporte placentario, ¿no? Los betamiméticos que van a producir una relajación uterina, pero también pueden producir taquicardia, ¿no? Arritmias, edema pulmonar, y en el feto igualmente. Y el sulfato de magnesio, que puede producir letargia, ¿no? Cefalea también, ¿no? Y en el feto, sedación, disminución de los movimientos, depresión respiratoria. Los inhibidores de prostaglandina tenemos acá pues la indometacina, ¿no? El ácido acetilsalicílico. Producen náuseas, epigastralgia, reflujo esofágico, alteración renal, y en el producto puede cerrar el ducto de arterioso, ¿no? Tempranamente, y oligoamnios. Como ven, de estos, los que son más amigables son los bloqueadores de los canales de calcio, y bueno, si hubiera el antagonista receptor de oxitocina sería. Y bueno, acá el mecanismo de acción que va a bloquear directamente la entrada de iones de calcio a través de la membrana celular, ¿no? Lo que es el nifedipino, inhibe la liberación también del calcio intracelular. Entonces acá es la dosis inicial y la dosis de mantenimiento del nifedipino, ¿no? El atosiban, ¿qué va a hacer este fármaco?
se une a la receptora de citocina en el endometrio y la decida y evita el aumento de calcio libre intracelular, ¿no? Acá están las dosis, ¿no? Que se va a pasar en infusión y la dosis de mantenimiento. Y el sulfato de magnesio que se usa en productos hasta las 32 semanas, ¿no? Con la finalidad de hacer una neuroprotección y además también tiene un efecto tocolítico, ¿no? Y lo que va a hacer estabilización de la circulación cerebral y estabilizando así la presión arterial y normaliza el flujo, ¿no? Sanguíneo cerebral. Prevención de lesiones excitatorias mediante estabilización de membranas neuronales, protección contra el daño oxidativo y protección contra lesiones inflamatorias. A quienes no se les da, a madres que tienen problemas de miastenia, compromiso miocárdico, deterioro de la función renal. Y se va a dar también en infusión intravenosa, ¿no? 4 gramos durante 20 minutos. Se hace una dilución en bomba de difusión con una dosis de mantenimiento de 1 gramo por hora y eso durante 24 horas. En gestaciones que van de 24 a 32 días. Ese es un artículo de revisión respecto a lo que son los efectos pues, del sulfato de magnesio, ¿no? Donde se ve que si hay una exposición intrauterina al sulfato de magnesio antes del parto, para reducir la incidencia de la parálisis cerebral, ¿no? Y es incluso no necesita pues, llegar a 24 horas, incluso después el efecto puede verse en forma temprana, ¿no? Pero estos productos van a tener un mejor resultado que los que no recibieron neuroprotección. Porque también, bueno, van a disminuir también lo que es la hemorragia intraventricular, ¿no? El manejo de trabajo de parto pretérmino, o sea, con lo que son los corticoides, ¿no? Según la COP, dice aplicar corticoides entre 24 y 34 semanas de gestación en pacientes corridos de parto pretérmino. Los más usados son betametasona y dexametasona en dosis que acá están indicadas. La beta, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, la dexa, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. O sea, ambos se terminan en 2 días. Y el resultado para el feto, o sea, va a tener un mejor resultado si después o sea, esperar 48 horas después de la aplicación de corticoide para poder tomar la decisión ya de terminar el embarazo, ¿no? Y pues en revisiones, estudios randomizados, se ve que la corticoterapia en sí va a disminuir tanto el síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? Como la hemorragia intracraneal, como la enterocolitis necrotizante y la muerte fetal, ¿no? Se ve que hay tasas indicativas en cuanto a lo que es disminución de la taquimia transitoria recién nacido, también de la displasia broncopulmonar y del síndrome de distrés respiratorio. Y como también los corticosteroides van a mejorar la estabilidad circulatoria, ¿no? De los recién nacidos prematuros, esto va a disminuir las tasas de hemorragia ventricular comparado con los recién nacidos que no han recibido pues corticoterapia, ¿no? ¿Por qué? Porque mejora la estabilidad circulatoria, ¿no? Cerebral y bueno, pulmonar, ¿no? Cuando no hacemos nosotros tocólisis, si hay un problema de un desprendimiento prematuro de placenta, eso debe ser de atención inmediata, ¿no? Una eclampsia, la paciente en estos casos, el problema ya no se revierte, sino va a ser en avance, tenemos que operarla inmediatamente. O un hipertiroidismo compensado, nefropatías maternas severas, con embarazos menores de 22 semanas o mayores de 36 semanas, ¿no? Malformaciones incompatibles con la vida, o sea, tampoco tiene razón de ser para indicar tocólisis. O un trabajo de parto avanzado, ¿no? Donde la dilatación ya esté mayor de 3 centímetros. La atención del parto va a depender de la edad, o sea, si
sería un parto vaginal si está sobre las 32 semanas, ¿no? Se prefiere un parto por cesárea antes de las 32 semanas para disminuir el riesgo, ¿no?, de hemorragias intraventriculares. Y entonces, estos casos de prematuros, se debe hacer una episiotomía amplia y debe ser atendido por el ginecólogo, ¿no? Acá, pues, tenemos que monitorizar a la paciente con el ritmo cardíaco, o sea, a través de la cardiotocografía, y evaluar las contracciones uterinas, ¿no? Si el producto viene en podálico, tendría que ser terminado vía cesárea, o sea, a cualquier edad. Y estas son las complicaciones que van a tener los productos que nacen prematuros, ¿no? O sea, hay diferentes grados de complicaciones de acuerdo al órgano sistema afectado, ¿no? O sea, a nivel pulmonar, el producto va a tener dificultad respiratoria, displasias a corto plazo, ¿no? En la apnea transitoria, la apnea de la prematuridad. Pero a largo plazo va a desarrollar una enfermedad reactiva de las vías respiratorias, ¿no? El asma bronquial. A nivel gastrointestinal, los prematuros tienden a ser hiperbilirubinemia, intolerancia a la alimentación, enterocolitos necrotizantes, falla de crecimiento. Y a largo plazo pueden tener un problema de mala absorción intestinal, colestasis, ¿no? En el sistema nervioso central, la hemorragia intraventricular, ¿no?, la leucomalacia periventricular, hidrocéfalo. Y a largo plazo pueden terminar con parálisis cerebral, hidrocéfalo, atrofia cerebral, retraso del neurodesarrollo. En cuanto a la parte oftalmológica, estos productos van a tener problemas de retinopatía de prematuridad y a largo plazo van a desarrollar ceguera, retina, miopía, estrabismo, ¿no? En el aparato cardiovascular pueden tener, pues, el ducto arterioso persistente, hipertensión pulmonar, hipertensión. Y a largo plazo van a sufrir de hipertensión pulmonar, hipertensión, ¿no?, en la adultez. En cuanto al sistema renal, va a haber un desbalance de agua y electrolitos y en la adultez van a desarrollar hipertensión. Y endocrinológicamente, hipoglicemia y deficiencia de cortisol inicialmente, para luego, a largo plazo, hacer un incremento, ¿no?, de la resistencia a la insulina. Y bueno, hasta acá es toda la clase. No sé si hay alguna pregunta o... Hola. Creo que no hay preguntas, doctora. Buenas tardes, entonces. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Buenas tardes, doctora. Gracias.